My Little Pony. Mi dragón especial. Parte 1. Sentimientos encontrados. El sol se ocultaba tras las montañas de Canterlot, pintando el cielo con matices púrpuras y dorados que, irónicamente, combinaban con el pelaje de la soberana de Equestria. Han pasado 20 años desde que las princesas Celestia y Luna se retiraron, y en ese tiempo, Willith Sparkle ha dejado de ser la joven y nerviosa unicornio de Ponyville para convertirse en una monarca cuya madurez es admirada en cada rincón del reino. Bajo su mando, Equestria vive una era de paz absoluta. No hay villanos ancestrales, no hay desequilibrios mágicos. Solo armonía. Pero mientras Willith observaba desde el balcón de su estudio el encendido de las luces de la ciudad, un suspiro pesado escapó de sus labios. Había un vacío. Un espacio silencioso en su pecho que el prestigio, los libros y las medallas no lograban llenar. Willith nunca se consideró una pony romántica. Su pony especial siempre habían sido sus estudios o la magia. Recordaba con una sonrisa amarga su cita con Flash Sentry hace 10 años. Fue agradable, sí, pero la chispa simplemente no prendió. Ella estaba demasiado ocupada con la reforma de los tratados de los dragones y él con su ascenso en la guardia. Sin embargo, la noticia que recibió hace meses lo cambió todo. Willith se enteró que Flash Sentry estaba casado con una Pegaso y que, además, tenían una hija. Ella no sentía celos de la pareja, realmente nunca amó a Flash, solo fue un pony que llamó su interés, nada más, pero sí sintió una punzada de melancolía al comprender que el tiempo avanzaba para todos menos para ella en ese aspecto. Sus amigas tenían sus propias vidas. Rarity expandía su imperio de moda, Rainbow Dash lideraba a los Wonderbolts, Fluttershy fundó más santuarios por toda Equestria junto a Discord, Pinkie Pie, ahora acompañada de Cheese Sandwich y su hija Little Cheese, llenaban de alegría a todo Ponyville, y Applejack mantenía el legado de Sweet Polacres. Ella, en cambio, tenía el trono. Y el silencio de sus aposentos. Willith. ¿Estás bien? Llevas 10 minutos mirando ese tintero como si fuera a revelarte el secreto de la vida. La voz profunda pero suave de Spike la sacó de su trance. El pequeño dragón que solía cargar libros ahora era un joven dragón robusto y elegante, cuya estatura ya superaba a la de Willith por unos centímetros. Oh, Spike, lo siento. Solo, pensaba, respondió ella, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Spike entrecerró los suyos. Él la conocía mejor que nadie. Podía leer el ángulo de sus orejas o el leve temblor de sus alas. Sabía que esa sonrisa de princesa era su máscara para el mundo, pero con él, ella no necesitaba escudos. Es lo mismo de ayer, ¿verdad? Preguntó Spike, acercándose y colocando una garra reconfortante en su ala. Willith, no tienes que fingir conmigo. Sabes que puedes decirme lo que sea. Lo sé, Spike. Es solo que, me siento un poco tonta. Una vez fui la princesa de la amistad, y ahora, siento que me falta algo que casi todos los ponies tienen de forma natural. La noche cayó sobre Canterlot. Willith terminó, una vez más, sus deberes del día y se retiró a su sala privada. Allí, Spike ya la esperaba. Willith, basta de protocolos, dijo Spike con una chispa de travesura en sus ojos. Esta noche no eres la princesa de Equestria. Eres mi mejor amiga, y hoy vamos a distraer esa mente tan brillante que tienes. Spike, no es necesario que... Es una orden real de tu asistente, bromeó él mientras sacaba una venda que ocultaba en su espalda. Confía en mí. Póntelo. Willith, divertida por la insistencia de su compañero, alcanzó a responder, ¿de verdad le estás dando órdenes a la princesa de Equestria? Dijo en tono bromista, pero, a pesar de sus palabras, permitió que le vendara los ojos. Spike la guió con cuidado por el pasillo, sus garras sosteniendo su casco con una delicadeza que Willith siempre encontraba reconfortante. Tras unos minutos de caminata y el sonido de una puerta abriéndose, Spike murmuró. Ya puedes quitártela. Cuando Willith se retiró la venda, parpadeó sorprendida. Estaban en una pequeña estancia acogedora, lejos de los grandes salones de baile. En el centro, una mesa redonda de madera oscura sostenía 2 tazas humeantes de chocolate caliente, con un tazón rebosante de malvaviscos en el centro. Es chocolate de la receta de Zecora, con una pizca de canela y vainilla, explicó Spike, ofreciéndole una silla. Justo como te gusta cuando el clima empieza a enfriarse. Se sentaron y comenzaron a hablar. No hablaron de política, ni de impuestos, ni de la próxima cumbre de delegados. Hablaron de sus días en la biblioteca de Ponyville, de las travesuras de Pinkie Pie y de cómo Spike solía quemar los pergaminos cuando todavía era un dragón entrando a su niñez y no sabía manejar su aliento mágico.
Mira esto, dijo Spike, entregándole un libro encuadernado en cuero. Lo he estado armando durante meses. Willith abrió el libro y sus ojos se humedecieron. Era un álbum detallado de su vida, pero no desde la perspectiva histórica de los libros de texto. Eran recortes de periódicos locales, fotos personales, dibujos hechos a mano y anécdotas de ponis que ella había ayudado. Era la historia de Dwilit, la pony, no Dwilit, la alicornio. Spike, esto es increíble. ¿Cómo recordaste que guardé este boleto de tren de nuestra primera visita al Imperio de Cristal? Porque sé que guardas recuerdos en el tercer cajón de tu escritorio, debajo de los mapas estelares, respondió él con una sonrisa cálida. Y sé que te gusta leer esto cuando sientes que has perdido el rumbo. Luego, Spike se levantó y trajo una manta. No era una manta real de seda dorada, sino una de tela suave, tejida con algodón esponjoso en los extremos. Es de lana de oveja del sur, dijo Spike mientras la envolvía con cuidado. Sé que odias las mantas pesadas de la realeza porque te dan calor en las alas, pero esta es ligera y permite que tus plumas respiren. Además, huele a lavanda, tu aroma favorito para dormir. Willith se hundió en la suavidad de la manta, sintiendo como el nudo en su pecho comenzaba a aflojarse. La atención al detalle de Spike era asombrosa. Él recordaba cosas que ella misma había olvidado. Su preferencia por las tazas con asa grande, su manía de ordenar los malvaviscos por tamaño antes de comerlos, y el hecho de que siempre necesitaba un apoyo lumbar específico después de un largo día de estudio. «Santo cielo, Spike», susurró Willith, mirándolo con una mezcla de asombro y alegría. «Nadie me conoce tan bien como tú. Ni siquiera mis amigas, o mis padres, o mi hermano, solo tú». En el momento en que esas palabras salieron de su boca, algo cambió en el aire. Fue como si una pieza de un rompecabezas que había estado perdida por décadas finalmente cayera en su lugar con un clic ensordecedor en su mente. Willith sintió un ardor repentino en el pecho, pero no era de dolor. Era un calor expansivo, una vibración mágica que recorrió su columna vertebral y terminó en la punta de sus alas. Miró a Spike, quien en ese momento estaba concentrado avivando el fuego de la chimenea con su aliento, antes de servirse un poco más de chocolate. Él no se dio cuenta. Seguía siendo el mismo Spike de siempre. Dedicado, atento, fuerte y, sobre todo, constante. Siempre estuvo ahí. En las noches de insomnio, en las batallas contra monstruos, en las dudas existenciales de su ascenso al trono. Willith se quedó callada, con el corazón latiendo con una fuerza inusual. Como no se había dado cuenta, cada vez que estaba con Spike, cada vez que escuchaba su voz, una extraña sensación de comodidad la invadía. Spike había estado a su lado casi toda su vida, desde que era niña. Spike conocía sus inseguridades y fortalezas, sus defectos y virtudes. Él es, literalmente hablando, el compañero de vida perfecto. Es él, susurró una voz en su cabeza que ella no se atrevía a decir. Ahora, no era la falta de un pony especial lo que le dolía, era no haberse dado cuenta de que ya lo tenía a su lado. Willy. Spike dejó la jarra de chocolate y se acercó, notando su silencio repentino. ¿Pasa algo? ¿Dije algo malo? Te quedaste muy callada de repente. Él la miró con esos ojos verdes llenos de una preocupación genuina y pura. Willith sintió que las lágrimas comenzaban a desbordarse. No eran lágrimas de tristeza, sino de una realización abrumadora. La ironía de haber buscado una chispa en otros lugares, cuando tenía una hoguera ardiendo junto a ella durante años. Willith. Por favor, háblame, ¿qué ocurre? Spike se apresuró a su lado, colocando sus garras en sus hombros con firmeza, tratando de buscar su mirada. No te preocupes, Spike, logró decir ella, sollozando suavemente mientras una sonrisa radiante y un sonrojo profundo teñían sus mejillas. Todo está bien. De hecho, todo está perfecto por primera vez en mucho tiempo. Spike, aunque confundido por las lágrimas y el intenso brillo en los ojos de la princesa, suspiró aliviado al ver que ella sonreía de verdad. No le dio importancia a su sonrojo, atribuyéndolo al calor de la chimenea, y simplemente se sentó a su lado, permitiendo que ella apoyara su cabeza en su hombro. Siguieron charlando durante un par de horas más. Willith reía con más ganas, escuchando las historias de Spike y observando cada uno de sus gestos con una nueva lente. Cada vez que sus garras rozaban su casco al pasarle una galleta, un pequeño hormigueo eléctrico la recorría. Finalmente, el reloj de la torre marcó la medianoche. Creo que es hora de que la princesa descanse, dijo Spike, levantándose y estirándose. Mañana tienes la reunión con los delegados de Griffonstone. Tienes razón, Spike. Gracias, por todo.
Realmente necesitaba esto. Siempre que me necesites, Willard. Lo sabes. Spike le dio un breve abrazo, uno que Willard prolongó un par de segundos más de lo habitual, y se despidió con un gesto de la mano antes de dirigirse a su habitación. Willard entró en su dormitorio real y se dejó caer en la cama de seda. Miró hacia el techo, escuchando el lejano sonido del viento de Canterlot. El vacío en su corazón había desaparecido, reemplazado por una llama que ahora sabía exactamente cómo alimentar. Por primera vez en toda su vida, la princesa de la amistad sentía un ardor en su pecho que jamás había experimentado, un ardor que la hacía sentir más motivada y feliz de lo habitual. Se sentía, finalmente, libre de dudas.